Y realmente él ha hecho una investigación gigante en el tema, al juntarse con Metzger Wood de Equilibrium Consulting. Trataron de plantear cómo los grandes edificios icónicos de nuestra sociedad moderna podrían haber sido hechos en madera, como el Empire State. Y de acuerdo a los planteamientos que ellos hacen, se puede hacer perfectamente bien. Y es muy bonito como hacer este estudio, y yo encuentro que esta foto del Empire State en madera en la mitad de la ciudad de Manhattan es absolutamente elocuente a propósito de las posibilidades y potencialidades que tiene el material. Y por último, mi amigo de Bow Tiltonton, Architect, la madera es el futuro, Andrew Bow, justo el año pasado ganó en este pabellón en el Victoria Albert, donde lo que proponía era el multiply, y la ambición del proyecto era debatir públicamente cómo pueden abordarse los desafíos medioambientales a través de una construcción innovadora y asequible. Estamos en este momento de gran crisis, tanto respecto a las viviendas como a las emisiones de CO2, y creemos que construir con un material versátil y sostenible como el tulip wood estadounidense constituye una importante contribución para resolver estos problemas. Andrew Bow, a quien conocí en una especie de certamen una especie de corma en Brasil el año pasado. Andrew lleva 20 años haciendo trabajos de construcción en madera y haciendo edificios de altura en Londres, por lo cual ha recibido una serie de premios, como este edificio que fue ganador de la Riva Medal Research en 2010, y es un edificio, si no estoy mal, de 9 pisos de altura en madera, cuya estructura completa está hecha en CLT y el revestimiento exterior no. Por un tema, ahí está como la planta del edificio, es un sistema constructivo. Después tiene otro que es el Dalton Works, que también es una de las más grandes que hay en Londres, hecha en 2017. En ese momento era el más grande del mundo. Y después este otro que es el White Road, que es su casa, que es donde partió con este tema. Y lo interesante, por ejemplo, es las alturas que logran ese espacio central sin pilares, y que finalmente esta construcción en madera puede ser de gran belleza también. Ahí está Andrew, como digo, lo conocí en este Ebramen de Brasil, y nos hicimos amigos y decidimos participar en el concurso de Arauco con Franes y con Andrew. Andrew era el arquitecto jefe, fuimos socios. Hicimos esta propuesta para Arauco que no fue muy entendida, no pasamos la primera fase del proyecto. Creo que no nos supimos cómo mostrar, porque finalmente decidimos irnos con un edificio topográfico en vez de la gran torre emblemática, si bien había una torre emblemática, pero lo llamamos el nido, y fue muy bonito el trabajo como de haber hecho esta articulación Londres, Concepción, Santiago, para poder reflexionar en torno a la construcción en madera. Y la gracia de nuestro proyecto era que estaba todo este entorno de un gran cerro, que es un cerro emblemático en Concepción, y que de alguna manera el edificio lo que quería construir era esta especie de tejido y de vínculo con ese cerro, en el cual se planteaban toda una serie de paseos y se abría una fachada hacia la calle. Entonces lo que propusimos fue una gran plaza pública, toda la cubierta del edificio se usaba, y que la gente pudiera subir a este sistema. Y al mismo tiempo hicimos esta torre que tenía 6 pisos, me parece, que era una torre de exhibición y de muestras, básicamente, ¿no? Las oficinas sucedían todas abajo. Ahí está. Y bueno, y ahí está como el tema del desafío de cómo lograr esta construcción en madera sustentable, en diálogo con el paisaje y el medio ambiente, que es un poco lo que estamos varios arquitectos, y cómo lograr este vínculo con la naturaleza, que era lo que estábamos planteando con este edificio, y probablemente por eso no pasamos de la primera etapa. Es interesante que Ken Kokume y nosotros con Andrew Bow no pasamos a la segunda etapa. Lo ganó Cristian Unturraga igual. Bueno, ¿y qué pasa con Latinoamérica? En el Ebramen de 2018, la versión brasileña del CORMA, donde participaron varios países del Cono Sur,
no quedó muy claro en qué estamos a propósito de este concepto, y creo poder decir con propiedad que la madera será el acero del siglo XXI. Una vez que logremos como construir este gap, que yo creo que tiene que ver con narrativa, como incorporar en nuestra narrativa que realmente la madera es el material y es la salvación, además, porque en realidad no tenemos mucho más planeta que nos sostenga la vida como la estamos haciendo. Entonces yo voy a hablar de mi condición de arquitecta chilena latinoamericana. Desde este lugar creo que el tema del bosque nativo y desarrollar normas para las maderas nativas es esencial. Esta frase la dije el 2003 en mi primera charla internacional para los 100 años de Gaudí en Barcelona, y dije que el territorio es América como los monumentos son Europa. Y yo creo que esta es la clave de construir en Chile, tiene que ver con cómo dialogamos con los grandes monumentos naturales sin desmistificarlo, y cómo nos sumamos, y un poco este proyecto del concurso de agrarios, a todos los equipos. Nosotros nos asociamos con Andrew porque pagaban el doble a los internacionales y todavía no le pagan. Casi un año después. Así que está furioso con Arauco, Andrew, y tener súper buena carta de presentación de las empresas chilenas con los arquitectos internacionales. Me falta caja chica. Claro, no, tiene un problemita, no tiene cómo pagar. La experiencia es estar inmersa en el entorno natural en balance con su ecosistema único y su riqueza endémica de alta belleza escénica, que es como esta pertenencia con el bosque nativo. Para mí volver al bosque nativo es fundamental, porque es esta propuesta para apostar a la reforestación de especies endémicas y bosque nativo, generando un balance entre el monocultivo actual y un cambio de paradigma más sustentable y ecológico. Hemos estado hablando con algunos y yo realmente creo que ese es el camino, es como salir de esta mentalidad cortoplacista y plantar para las futuras generaciones, ¿no? Para los nietos y los hijos, y que todos nos volvamos ecosistémicos, porque al pensar así estamos siendo parte del ecosistema y no estamos separados del ecosistema. Bueno, para qué decir las araucarias, que creo que son más antiguas, pertenecen a Gondwana, o sea, cuando la Tierra era solamente 2 continentes y compartimos esta misma naturaleza con la Antártica. Si la Antártica se deshielara, volvería a crecer araucarias. Y entonces yo me preguntaba en ese momento, ¿qué pasaría si esta escultura de la Pilar Ovalle pudiera ser un edificio en madera? Y un poco es lo que tratamos de hacer con nuestra propuesta de Arauco, que es hacer obra pública enteramente en maderas nativas, desde esta manera poética que sincretiza técnicas y procesos locales, construyendo un paisaje cultural propiamente latinoamericano. Esto está bien fuera de lo que estaba planteando Flanes, que es la sistematización, pero creo que también uno puede hacer las dos cosas, ¿no? Hacer íconos arquitectónicos como el Empire State, esta cosa que hace Green, como para poner el punto de atención, y la sistematización, porque creo que solamente objetos como estos pueden cambiar la narrativa. Y Chile, país telúrico y austral, de vocación maderera, con estos bosques que tenemos, que todos hemos tenido esta experiencia del bosque nativo, y también el drama de cuando uno ve un bosque de pino y eucalipto, que finalmente nos degradan el valor, y por eso puse esta frase que el territorio es América y los monumentos son Europa, porque finalmente no es solamente el tema de productividad, sino que tenemos una serie de otras industrias que cuidar, como por ejemplo el tema del paisaje, territorio, medio ambiente. Y bueno, y eso genera identidad cultural, porque al final la madera del lugar, como esto que pasó con las iglesias de Chiloé y los jesuitas que venían con las ideas de las iglesias de Europa en mampostería, y lo que había acá era madera nativa, y los indígenas que la sabían trabajar, y aparecen estos íconos de la arquitectura, ¿no es cierto?, como son estas iglesias patrimonio de la humanidad hoy día, y tienen que ver con este encuentro de trabajar con lo que se tiene a la mano y con los materiales del lugar, y eso genera identidad cultural. Entonces de ahí aparece el tema de la carpintería vernácula, que sería puramente artesanal, y un poco voy a hablar de como mi método de trabajo para entender de dónde nacen las formas estas que hago, que es un cruce, que yo le llamo geopoético o geopoética, que es un cruce entre el lugar, la palabra poética, o sea, territorio, lugar, palabra poética, que generan un gesto signo que es como el germen de la forma.
Poesis en griego significa pasar del no ser al ser, es decir, cuando uno nombra las cosas, les otorga vida, porque la palabra poética es una palabra verdadera, entonces esa palabra que trae verdad permite que un gesto pueda evolucionar en el espacio, como una semilla, o como como se produce un embrión en el encuentro del óvulo con el espermio, ¿no es cierto? Y eso, ese pequeño embrión se empieza a desplegar hasta volverse un ser humano. Voy a hablar de esas tres líneas que yo le llamo a mi manera de trabajar, esta forma, este cruce entre territorio, palabra poética y gesto signo, tiene como un proceso de materialización que le llamo la tesis del territorio, que se llama el gesto, figura y forma, es decir, como cuando uno nombra, aparece este germen que se va enfigurando hasta volverse la forma construida. Y después me di cuenta que había hecho una serie como de maneras de entender esto, que finalmente lo que había estado trabajando con la arquitectura es la energía, entendida como la fórmula de Einstein, que la masa que uno pone en aceleración se desmaterializa. Entonces empezó como la pregunta por cuán sólida es la materia y cuál es el sentido de la materia. Y estas tres obras hablan como de cada una una condición. Entonces las de apertura, que en general estaban como en grandes territorios, voy a mostrar la Casa Cala, que es mi primera casa, a la que llamo la Casa Tesis, y que de alguna manera con ella es como invento todo este método. Y son obras muy complejas que finalmente tienen su síntesis en esta otra obra que se llama La Casa Granero, y por último en Pausa, que tanto lo que se expande como lo que se sintetiza está en equilibrio, que es el Hotel Tierra Patagonia, que es como, yo diría, mi ópera prima en madera y que tiene que ver con todo este proceso como de ejercicio de pequeños objetos en el paisaje que finalmente me permiten hacer el Tierra Patagonia cuando llega la oportunidad a la gran escala. Y que es un proyecto enteramente en madera y es único en la arquitectura hoy día, ha tenido no sé si 200 premios internacionales importantísimos, y realmente ese hotel está marcando una manera que es la que yo estoy planteando, que es esta relación entre paisaje, territorio, identidad cultural, procesos locales y al mismo tiempo un producto que abre como una nueva narrativa por la experiencia con el paisaje. Entonces todo esto parte aquí, con esta casa que está hecha en el Lago Ranco, que es mi primera casa y con ella gané el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura. Fue bien increíble ese premio porque fue la primera vez que se dio y se decidió dar porque los arquitectos en ese momento dijeron, lo que eran, el jurado dijeron, ¿cómo no le vamos a dar un premio a Latinoamérica cuando se está haciendo la mejor arquitectura? Y eso fue el 93 en la Bienal de Buenos Aires. Nosotros no íbamos ni siquiera en concurso, íbamos a hacer una muestra y mi casa ganó este premio que fue como una especie de envión gigante. Y aquí viene este proceso del gesto, figura y forma. Esta casa nace del estudio de la Cala, y básicamente la Cala, si se fijan en el lado de arriba, está todo el estudio del territorio. Esto era un campo de 30 hectáreas donde uno se podía poner en cualquier lugar. Entonces fui dibujando por todas partes y de repente decido ponerme en la cima del cerro. Y voy a hacer una casa que es un balcón para la persona que va a vivir, que va a mirar indistintamente a la derecha o a la izquierda, y tiene vista en 360 grados. Yo quería tener todas las vistas. Y me di cuenta, o sea, que la Cala era una línea recta por excelencia que va del suelo a la que la nutre, al sol que la alimenta, y está la tensión que se produce que se curva. Entonces dije, esta línea puente es la Cala, y empieza toda esta como relación entre la Cala y el espacio habitable, que finalmente hace que se arme la Casa Cala. Hacia adelante está lo abisal, decía yo, que son esos dibujos de allá arriba, que es el lago, el vacío. Hacia la espalda las colinas con serenidad, entonces toda la espalda se responde con muros curvos. Y finalmente la manera de recorrer la Cala es en espiral, que es la manera como crece. Todos los organismos vivos crecen en esta relación de Fibonacci, que es en espiral. Y ahí se ve el pedacito de balcón, que es la línea recta que estructura la casa. Y por otra parte estaba toda esta construcción vernácula del sur con los galpones. Entonces decido
hacer como una especie de despiece del galpón y lo vuelvo a piezar en una relación de preguntar por las articulaciones y por cuál es el sentido de un techo, de un muro y cómo se arma eso, y a partir de eso, de este como nuevo apiezamiento de las piezas del galpón, aparece esta arquitectura contemporánea en madera que trabaja desde los procesos locales y que finalmente generó un lenguaje, creo yo también, de arquitectura. Ahí están las fachadas curvas que dialogan con la espalda en serenidad. Y también otro elemento que se trajo en ese momento fue que para que saliera barata la construcción, usamos toda la estructura con madera serriada y solamente se usaron maderas cepilladas en los muros y en los ticles, en los bordes interiores y en los ticles. Ahí está el techo que se separa también para hacer entrar la luz, y al mismo tiempo es el balcón, que es lo que genera la vida de la casa. Y de ahí pasamos acá a Pucón, con el mundo mapuche que está sumamente presente, y como toda esa relación de entender la tierra y cómo la tierra para ellos es sagrada y todo tiene espíritu. Me toca armar este proyecto que se llama Cahuyucó, que es un campo de 1000 hectáreas que está en los faldeos de Volcán Villarrica, a lo mejor algunos lo conocen. Y ahí en Cahuyucó, que significa agua para caballo, y que tiene que ver con el nombre del lugar, y está hecho en función del caballo. Digo, ¿cómo armo de esto un territorio que sea un lugar y no un resort de vacaciones? Y lo que hicimos fue trabajar con un ingeniero en ecosistemas que me hizo una línea de base de todo el proyecto de estas 1000 hectáreas, y a partir de esa línea de base se decidió dejar todo el lado derecho de arriba como son 600 hectáreas que había estado con un bosque nativo valdiviano, que estaba en unos peñones, por lo tanto la persona dueña del campo, que además tenía manejo, no lo pudo arrasar, porque todo lo de abajo estaba arrasado. Y esas 600 hectáreas se dejaron como un gran parque privado y se desarrollaron 400 como urbanizadas, en las cuales minimicé los caminos de auto, usé los mismos caminos de la explotación maderera, y generé un sistema como de todos esos puntitos azules, es un sistema de senderos con puros lugares de interés. Entonces generé todo un sistema de senderos dentro del campo, que se ven en las fotos de allá abajo, que son fajas dentro de la naturaleza, para recorrer esto, y uno lo recorre por el día y realmente no se ven las casas y uno está como en el sur profundo, pero a 15 minutos de la ciudad de Pucón. Entonces, finalmente se logró un desarrollo muy integrado y potente, y hoy día es bonito porque hay mucha gente joven viviendo ahí, entonces es como la comprobación de que si uno lo hace de manera sustentable y equilibrada, se puede desarrollar lugares sostenibles, ¿no?, en esta relación territorio-paisaje-habitante. A esta manera de hacerlo lo nombré como ruralización, en vez de urbanización, ruralización. Y algunos elementos del lugar, como la portería, que era un encuentro de caminos, y simplemente por poner ese frágil objeto de madera en la entrada del campo, que es esta curva ascendente, que es el ojo del portero que ve quién viene, ahí está, arma como el lugar. Después estaba este galpón que existía ahí y decidimos adecuarlo para que la gente que venía a comprar pudiera quedarse en el lugar, y este trabajo del galpón fue clave, porque decidimos hacer los mínimos movimientos necesarios para que fuera un espacio habitable, como una gran casa comunitaria, y esta, al prescindir como el sobrediseño, hace que la gente cuando se sienta se encuentre. Porque cuando uno tiene una mesa, invitas a comer a tu casa, tiene una mesa preciosa, toda bien puesta, todos nos sentamos así, uno conversa sobre el clima con el que tiene al frente. Pero cuando no tienes eso, y hay solamente una mesa de madera gruesa, un fuego y un plato de lentejas al frente, como que del clima no se puede hablar. Entonces, de verdad, se produce encuentro entre las personas, y eso generó como el lenguaje del lugar. El segundo piso eran todas estas camitas como de tren, y era realmente un espacio comunitario como el concepto indígena, del habitar en común. Y también al mismo tiempo usamos esta casa como casa fogón, que es del concepto indígena,
para salir a hacer turismo de travesía como el randonné a los volcanes alrededor. Esto subiendo mucho Chimolhueco. Entonces, esa relación de paisaje, naturaleza, deporte con estos lugares como no domesticados, sino que más bien como del lugar, son una experiencia única. Y eso mismo genera este lenguaje de las casas, en que por un lado está el galoft, que es el encuentro entre el galpón sureño y el loft americano, con la manera de organizar el espacio, o las unidades de conquista, que no es una carpa, no es una casa, es lo mínimo necesario para conquistar un lugar, y en esa categoría está la casa de granero, que la voy a mostrar ahora, y que básicamente es como una especie de fuselaje, un manto para protegerse la lluvia dentro del bosque. Este monomaterial es lo que arma todo, y ese pequeño muro que arma el acceso al lugar, que también aprovecha con una chiflonera. Eso sostiene el balcón de arriba, que es donde están como el lugar de los niños, este espacio común, y por último un solo dormitorio, que es el dormitorio principal. Son 100 metros cuadrados que funcionan realmente como una carpa casa. Esto fue elegido por Philip Jodido en un último libro sobre vivir en Latinoamérica como la casa ícono de la casa del bosque ícono. Y es simplemente esta casa de 100 metros cuadrados. Y aquí viene el Tierra Patagonia, que es después de toda esta exploración en madera, que en Caballuco hice muchas casas también, armo este hotel. Cuando llego al lugar, me parece que digo, ¿cómo voy a armar un edificio aquí? Que el territorio es perfecto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hago un edificio acá sin echar a perder el lugar? Y si se fijan en la topografía al frente, está lleno de dunas, y es básicamente eso lo que inspira el hotel, que en el nombre poético se llama Hotel del Viento. Y el Hotel del Viento es una duna más sobre el paisaje, y de hecho cuando uno llega ahí, muchas veces no se ve. ¿Dónde está el hotel? Entonces está en una relación discreta, perfecta, entre el macizo del Paine, el lago Sarmiento y el edificio del hotel. Y es un fuselaje de madera que nace del suelo y se vuelve a meter para darle frente también al viento, como un deflector. El viento en temporada octubre, noviembre, diciembre es como alrededor de 150 km por hora, 120, 150, 100. Entonces la idea de que el mismo edificio generara una especie de zona eddy, que viene el viento para acá, ¿no es cierto? Choca contra el edificio y salta, cosa que el acceso que está atrás quedara más o menos domesticado de viento, y eso se logra muy bien. Y por otra parte, yo pensé como que cuando uno va a un turismo de naturaleza de este tipo, el hotel es el corazón de un gran hombre como cuerpo en libertad sobre el territorio, y que este edificio debería ser lo más permeable y sensible a el medio ambiente y no distanciar al habitante de eso. Y creo que lo logré. Está como la explicación que les daba de cómo esto se vuelve un deflector del viento y genera esta posibilidad de entrar, y esta relación como del edificio como un fósil parado en la orilla del lago Sarmiento, como un gran palo fosilizado, y está entero resuelto simplemente en la cubierta, y la cubierta está hecha con diseño paramétrico, pero está hecha a mano cada cercha y levantada una a una con la ayuda de esta grúa, y nada más. O sea, cero industrialización en ese sentido, pero sí hay una cosa como del hacer leve y precario, que llamo yo, o de baja tecnología, que genera como alto impacto. Entonces hay como una especie de homenaje a esta mano de obra calificada que tenemos en Chile. Ahí está la cercha, que es finalmente la que arma el edificio. Y ahí está el edificio recién terminado. También para que pudiera quedar completamente sumado al lugar, cuando se hizo el herido de las fundaciones, se levantó toda la vegetación que estaba ahí, se llevó a un invernadero y se mantuvieron las plantitas durante toda la construcción, y luego se volvió a plantar, y pasa eso, que el edificio queda completamente integrado con el lugar. Y después, como un breve paseo, esa es la fachada que da al lago, le llamaban los maestros el canasto por esta como
trabajo de carpintería muy fina que tiene. En la noche la luz del interior aparece a través de estos tajos que orientan las vistas, también las circulaciones, o queda completamente sumado, como una especie de romance, digo yo, entre el edificio y el paisaje. Ahí se ve el trabajo como de carpinterías del cielo, o de la cubierta, el acceso, esta conexión como con el área pública, y esto está hecho con madera de lenca, que está usada en todas las formas posibles. Obviamente que no es un edificio CLT, está hecho en hormigón y revestido en madera. No podría decir que es un edificio de madera, pero sí la madera toma un rol protagónico al momento de habitar. El mismo pasillo de noche. Es un hotel que se ocupa básicamente como de noche y de mañana, porque el resto del día la gente está en las excursiones. El fuego, que es el centro, y el gran espacio público con el cielo que está armado con esta cercha y que da como toda la calidad en el habitar. Es al mismo tiempo un espacio sencillo, no es de gran complejidad. Esa es la sala de mapas donde se organizan las excursiones de todos los días. El mapa está hecho por un artista plástica, pero es el mapa del lugar. Y después hacia las habitaciones está hecho en 2 pisos. Es el lugar como de la biblioteca arriba y abajo un lugar de lecturas. Y acá la madera lenca la usé aserreada simplemente y con distintas dimensiones que le dieron un revestimiento de una calidad muy atractiva. Al lado derecho los muros de hormigón se abujardaron y se dejaron a la vista, y detrás de la celosía está todo el sistema de calefacción. Le contaba a una chica que en este proyecto intentamos ser súper sustentables, de poner geotermia como sistema de calefacción, no nos pescaron. Tratamos de usar lana de oveja como aislante y no poliestileno expandido, tampoco nos pescaron, pero hubo como todo este anhelo de poder lograr ser 100% sustentable en el 2005, 2006 partimos diseñando. Entonces fue muy anticipado, y creo que hoy día están las condiciones para que eso suceda, porque tenemos las herramientas y los argumentos. Ahí hay una pieza de hotel, es todo muy como ascético, si se fijan, y está todo hecho con los materiales del lugar, y toda la decoración hecha por Alexandra Edwards y Carolina del Piano sigue como el mismo concepto de arquitectura, que lo que importa aquí es el paisaje y como los materiales del lugar y la tradición también. En la pieza y el baño tienen el mismo tamaño, porque yo sí pensaba que si uno está todo el día afuera al aire libre, que te llega un baño rico, no pisar un piso de porcelanato, sino que de madera, y poder ojalá pegarse el bañolín y mirar al paisaje. Así que esa es una ventana que está dentro del baño como para mirar al paisaje. El excusado y la ducha quedan detrás de esa mampara con esa foto de los árboles de ahí, y está todo hecho con el mismo material y todos los muebles hechos en el lugar. Aquí construyó Salfa, que tenían también una fábrica de muebles, por lo tanto los muebles no fueron todos hechos por ellos mismos, y además tenían un bosque. Entonces la madera salió del bosque y la manufactura de los muebles fue hecha en el lugar. Y la fachada de adelante, que también todas las maneras de usar la madera las sacamos de galpones de secado de ovejas tradicionales. Y por último el spa, que es como donde se juntan las aguas y como lo que está tensionando el edificio. Por un lado el spa y la piscina, y al otro lado el área pública, entre medio de las 42 habitaciones. Y ahí la tripa o la estructura del techo, que decidí dejarla abierta para mostrar la estructura con lo que se arma, porque también me parece que la estructura tiene belleza. En general las tapamos, y creo que es bonito poder ver y entender de qué están hechas las cosas. Y del Tierra Patagonia me voy al objeto, y básicamente por esta idea que tiene José Pablo de entender esto como un polo de desarrollo donde hay productos de madera con valor agregado. Esto es un gimnasio que me tocó hacer en San... creo que 8 o 7, no me acuerdo bien. Y era en un edificio territorio que era como estos primeros edificios inteligentes, eran 2000 metros cuadrados,
en el edificio y coloco el mapa de Chile y trabajo cada uno de los recintos como con las temperaturas y las texturas. Entonces, en toda la zona norte, que es como la zona del calor, están todos los ejercicios cardiovasculares que generan mucho calor. En el centro estaba todo lo que es el agua, la vegetación, el canasto, entonces estaban los spas y los ejercicios más contemplativos. Y acá en la zona como patagónica, todo el mundo de las aguas con el sector de spa. Y trabajé aquí es donde partí trabajando con una escultora, Jessica Torres, para traer desde el mundo de la escultura el mundo de los objetos. Este es el tirador de la puerta de entrada, que está hecho con una raíz trabajada por la Jessica. Después los banquitos, estas mesas, de nuevo el revestimiento de eucalipto, y siempre este lenguaje de algo hipercontemporáneo como es esta recepción como caja de luz y las varas de eucalipto detrás, o esta baranda que arma también con estas raíces y este como sistema de bosques petrificados traídos del sur. Es un bosque que estuvo bajo agua mucho tiempo, entonces todos estos troncos se pusieron en el lugar y fueron como construyendo este paisaje natural artificial. Los tiradores de las puertas también, ahí se alcanzan a ver. Y aparece este como diálogo con la madera a partir de lo natural, y también usé este dibujo de este bosque que era un grabado de una amiga artista visual, y eso lo marteliné en los muros, lo imprimí en los baños, es como ese mismo diseño estuvo en muchas partes, entonces estaba siempre como esta referencia al bosque nativo. También los lavamanos en los camarines, hechos como con esta mesa de raíz, trabajado por la Jessica. Y el lugar de los spas, en que está esa cascada de agua, el perchero hecho por la Jessica, y la lámpara esa de sal, en que yo me imaginaba como un fuego ritual. Finalmente decidimos poner esta lámpara que es una luz, una lámpara de sal en realidad. Y inventamos también en el fondo esos apliqués hechos con Rari. Todo esto diseñado por un diseñador de objetos y iluminador que es Gaspar Arena. Y de ahí voy como hacia un nuevo paradigma con respecto a la madera. Esta es la casa de mi madre, que está en Santiago, y que de nuevo la madera aquí está como fuselaje, no como estructura. Y básicamente con ella, y porque mi madre creó, uno puede romper paradigmas, y decidí trabajar con madera, trabajar el revestimiento con madera, y hacer esta casa que es como esta cajita de madera suspendida. Se llama Casa Esmeralda por el color de ojos de mi madre, y acá lo que hicimos fue estudiar el cristal de la esmeralda y cómo va desarrollándose en su construcción de poliedros platónicos, y cómo va a partir de esta geometrización de los poliedros llegamos al icosaedro, que lo que dice el icosaedro y después se volumetriza es que la casa es una planta cuadrada romana con un patio central que le daba luz y ventilación a toda la parte interior, porque es aquí, ¿no? Tiene ese patio central y todo circula en torno a ese patio. Y lo que aparece con el estudio de la esmeralda es que la cubierta se volumetriza y el patio se gira. Y esa cubierta está hecha entera en madera, como este fuselaje, y la casa, por otra parte, decidió levantarla en este bosque de pilares de hormigón para que el terreno pase por debajo, sin tener que ¿cómo se llama?, intervenirlo demasiado. Quedaste como diálogo con el contrafuerte cordillerano en Santiago. Está el proceso de construcción con estos bosques de pilares, que genera un debajo que es sumamente atractivo, sobre todo en un clima como el de Santiago, que se está mucho tiempo al aire libre y afuera. O sea, uno puede usar mucho estos debajo de las casas. Entonces como que duplica o triplica el lugar de estar. Ahí está la fachada de la cubierta, donde está apareciendo la esmeralda. Acá se usó madera IP, de bosque brasilera, porque estudié mucho qué tipo de madera y finalmente vimos que esta es una madera densa que tiene mucha estabilidad. Se protegió con jute.
y hasta ahora en Santiago ha funcionado bien. En Santiago. Por eso, si usamos Cute, que en otros lugares no funciona tan bien. Ahí está el patio girado y cómo hace una quinta fachada. Hija Clara presentando la casa de la abuela. Y acá está como la fachada de las ventanas que da la iluminación. Y acá este es el patio central, donde está el patio de la planta romana y el techo girado. La fachada. Y en la casa es entera un fuselaje de madera. El techo, los muros y por abajo. Y esto es justamente para dejar todas las instalaciones registrables. O sea, no tengo que picar si es que tengo algún problema de fuga, sino que se desmontan las tablas abajo. Y bueno, y esto que explicaba de cómo se genera este debajo realmente es casi como un espacio místico, muy bello, y uno genera una cierta intimidad con el paisaje. Y por supuesto la madera tiene un gran rol en este objeto escultórico. Ahí se ven los dos niveles de la casa, como que hay esta especie de gran pabellón suspendido sobre el paisaje y lo que pasa por debajo. Otros inventos son como las cajas estas de cristal impreso, en los cuales van los baños, entonces los dormitorios se vuelven como una especie de territorio. O también esto de que decido, porque hay una fachada muy bonita, no llegar con ningún muro al borde y los recintos se cierran con puertas correderas. Entonces uno tiene una manera de tener una casa muy democrática, no tiene como jerarquía, sino que los recintos son recintos que pueden tener muchos usos, y así la casa se usa en un 100%. Se expande cuando llega toda la familia, la puede usar una sola persona y no es una casa destemplada, sino que van quedando estas piezas cerradas. La relación del living con el paisaje, el acceso. Acá estas celosías, que era para tener un control lumínico y también para cierta privacidad, están hechas con, ¿cómo se llama? Con ensamblado, con ciprés ensamblado, para lograr esos tamaños. Por último, está la fachada de la casa, que es esta cajita suspendida en los pilares de hormigón. Y ahí está la Esmeralda, que es la quinta fachada, que la gente de arriba tiene esta fachada en vez de mirar un techo feo. Y aquí un pequeño teaser hecho por Pablo Casals de esa experiencia. Y ahí me paso a la carpintería. Yo digo tecnificada porque es como, en realidad, por más que tecnificada, es como la carpintería hecha con productos industriales, como el pino. Esta es una casa en Napuleo, que se llama Casa T, porque está en un terreno que tiene una gran pendiente, y lo que hago es armar esa como T invertida, en que se arma una torre donde están todos los dormitorios y el pabellón central que queda suspendido sobre el paisaje. Está hecha entera en un listón de pino de 2x1, que está revestido y genera como esta piel que le da una gran calidad a la fachada. Y el segundo invento es esto de que este pabellón de la T, del palito de la T, se suspende con estos pilares que pasan por toda la casa hasta arriba y arman un debajo, que es el quincho con relación al lago, y una arriba, que es esta terraza techada sobre la laguna. Este es el pabellón central, donde está toda el área pública. Todo hecho en madera, toda la cocina, etc.
Y acá se ve cómo la T, con todo este trabajo de las carpinterías, con simplemente listón 2x1. Pero eso genera estos bosques de monocultivo que un poco nos degradan el paisaje. Entonces, la pregunta es cómo volvemos al nativo. Y por lo menos esta es una respuesta, no sé si sirve o no. Es esta casa en la región de Los Ríos, se llama Casa Yu, venimos de ahí con la Carola, es una casa, es un lodge familiar y está inspirado como en esta especie de, se llama Casa para la Lluvia, de ahí el nombre Casa Yu. Y la idea de esto es como un gran manto de protección para la lluvia. Finalmente trabajamos con la molécula del agua arriba para armar la arquitectura. Y está inspirada en esto, en que cualquiera en el sur hace como este palito con el nylon y genera esta protección para la lluvia, que finalmente, originalmente iba a ser toda esta piel en madera, igual que la casa de mi madre, y por un tema de costo y de lluvia en el sur, decidimos forrarla en esta plancha de acero que se hizo toda la peletería in situ, y se fue oxidando y después se selló. Así que se hizo como esta piel oxidada. Y después, originalmente esta casa iba a ser en eucalipto, en eucalipto. Y cuando estábamos en el camino dije, no, o sea, va a ser muy triste que este sea un eucalipto, así que la hicimos de reciclado nativo y que generó una cosa increíble, porque el nativo reciclado con todo tipo de maderas juntas, que es como esta especie de yacar de madera, pisos, muros, cielo, tomaron el mismo color de la plancha oxidada. Y finalmente me puse ambiciosa y hicimos todo en madera, porque los carpinteros eran demasiado buenos, así que se hizo las ventanas, etcétera, todo en madera en el lugar. La casa es realmente un pabellón sobre el paisaje, tiene de nuevo este concepto del debajo y esta relación con el territorio que es increíble. Les voy a hacer un paseo rápido, porque estamos medio tarde, ¿no? Por el lugar, es de verdad como notable la experiencia de habitar aquí. De nuevo la Jessica Torres con estos objetos como el perchero, la banca, hechos con productos de allá, este invento de las cajas de vidrio. Entonces una pieza chica, tiene el baño ahí mismo, pero es como una pieza de hotel finalmente. Y el debajo este con el hot tub y el kitchen. Y bueno, además está toda la casa hecha en un piso porque una de las integrantes de la familia tiene una enfermedad de esclerosis, que entonces necesita una silla de ruedas, por lo tanto tenía que ser una sola planta y con rampas para bajar, para que tuviera esta accesibilidad universal. Y al mismo tiempo es una manera, no teníamos una buena topografía, entonces es una manera de poder adaptar la casa al lugar. Y algunas singularidades cuando se cruzan los oficios, que es por ejemplo este soporte para las campanas de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que lo hicimos en 2010, que fue como el último acto bicentenario que se hizo en Santiago. Yo lo llamé el acto poético para despertar Santiago, lo hice con la Jessica Torres, y esto, lo bonito de esto es que fue algo que hicimos en 13 días, en que venían estas campanas. El gobierno de Chile tenía que recibirlas de parte de una donación del gobierno inglés, y los de la Cancillería no tenían idea cómo lo iban a hacer. Pensaban poner un paño rojo en el suelo y simplemente entregar las campanas. Y a mí me cuentan toda la historia, que no la voy a contar ahora porque es muy largo, pero de estas campanas dije, tenemos que hacer algo que tenga un significado, y finalmente armamos este soporte de las campanas, que ha perdurado como por 8 años, está en los jardines del Congreso en este momento, y está hecho a la manera tradicional, ¿no es cierto?, de cajón espiga, sin clavos. Ahí está la Jessica. Esto eran unas vigas de pino oregón que vinieron de Estados Unidos y se trabajaron de manera bellísima. Y lo interesante de esto es que nosotros hicimos un concierto de campanas para recibir estas campanas y generaron un hito y un ícono, y todo eso, bueno, vino un campanero de Chiloé a tocar estas campanas, un pequeño corte que no lo puse ahora, donde se entiende toda esta cuestión, pero fue realmente poderoso.
Después algunos objetos hechos por la Jessica, como los tiradores de los towers, los percheros en los baños, o esta escalera para subir a un techo en una casa de hormigón, que van generando como esta especie de amabilidad en el habitar. O estos percheros y banquetas que van como creando toda esta especie de paisaje natural dentro de los espacios. Y por último, otra manera del uso de la madera es que estos son unos signos territoriales con los cuales estamos abriendo el territorio, una nueva narrativa, valga la redundancia, que son estas plazas umbrales miradores, que son como unas plazas rituales para abrir el lugar. Esto es en la ruta Pehuenche, se llama el Mirador de los Volcanes. Hoy día tiene un montón de visitas y gracias a que hicimos este trabajo, con un trabajo colaborativo, logramos integrar las comunidades indígenas y poder empezar a trabajar en un proyecto turístico. Lo mismo estamos haciendo en Santiago, con esto que se llama Mural de la Plazoleta Negra, y es otra manera de entender la madera como una especie de signo o de gesto que permite empezar a contar historias, y empezar a contar historias con identidad. Por último, con Patricio Toledo estamos haciendo esta tabla que se llama Alma, y bueno, con esto me despido, y muchas gracias.